Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Comercio Justo, Desarrollo y Oportunidades para Productores Guatemaltecos. Y para abordar el tema nos acompaña la señora Ivette Aldana. Ella es directora de la Casa de Cervantes. Y Lorenzo Mushtay, él es el subcoordinador de la Asociación de Artesanos Asken. Gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo. ¿Cómo Casa Cervantes promueve el programa y el apoyo hacia los productores a través de Comercio Justo, doña Ivette? Nosotros lo promovemos a través de la cultura. La casa empezó como una casa cultural, con eventos dirigidos hacia la población guatemalteca para sensibilizar sobre la cultura. Luego nosotros iniciamos esta unión con Intermón Oxfam y ahí promovemos la cultura de la economía solidaria, del comercio justo, a través de un café, en el cual ustedes pueden consumir café y comprarlo también por libra. Y se abrió una tienda y ahora estamos ahí con 52 productores y los productos se venden diariamente. ¿Cómo el comercio justo promueve la participación también para la mujer, así dándole igualdad y también oportunidades para que pueda aportar a la economía de sus familias? Sí, uno de los criterios del comercio justo, de la economía solidaria, es promover que la mujer tenga el mismo sueldo, que tenga la misma participación en esta ruta de la economía. Y en el comercio justo, pues, promoviendo las asociaciones de mujeres, promoviendo sus productos y a la vez empoderando a la mujer con proyectos. Okay. ¿A qué se dedica la Asociación de Artesanos Asken y dónde están ubicados actualmente, Lorenzo? Bien, la Asociación de Artesanos Asken está ubicada en el kilómetro 56 de la carretera interamericana y actualmente pues la asociación se está dedicando a lo que es la producción, comercialización de artesanía en lo que es Europa, Estados Unidos y Canadá. Se está dedicando básicamente a lo que es la comercialización de la artesanía textil. Okay. ¿Cuántos asociados hay actualmente y cómo se benefician a través del programa de comercio justo? Ya. Actualmente está integrado por 28 organizaciones o grupos pequeños de mujeres que se encuentran en el área de Sololá, Chimaltenango, Alta Verapaz. Ahora, ¿de qué manera se benefician? Se benefician con lo que es el trabajo que se proporciona por medio de los mercados de mercado justo. Okay. ¿De qué manera este programa busca la protección de los recursos naturales y también para que haya un desarrollo sostenible del ambiente, doña Ivette? Nosotros, la economía solidaria, la verdad es que busca que esa unión del ser humano con la naturaleza, esa reconciliación de la naturaleza a través de proteger los recursos, de no utilizarlos como que si fueran un bien capital, como para sacar solo lucro, sino esa relación que existe. Y entonces uno de los objetivos es promover reciclaje, proteger el ambiente, desarrollar productos que vengan directamente de la naturaleza, pero a la vez con proyectos que hagan resurgir esos productos en la naturaleza. ¿Y qué productos están comercializando y actualmente están produciendo en base de este programa que ustedes tienen de la protección de la naturaleza? Por ejemplo, tenemos un proyecto de Cuarto Mundo, es una asociación con respaldo de Francia. Ellos promueven mucho, ellos desarrollan mucho el reciclaje de papel, hacen canastas con papel, con revistas, también con latas. Y también Ticonel, que es otra organización que va a estar hoy acá, ellos también trabajan madera. O sea, hay mucho trabajo para hacer, para reciclar y para promover la sensibilización a usar artículos que sean reciclados, a no consumir por consumir. Okay. ¿Qué productos actualmente están ustedes realizando y en qué mercados están actualmente incursionando? Ya, bueno, básicamente lo que está produciendo es chalinas, bolsos, pelotitas de malabares, muñequitas de quitapesares, monederos, laptop. Estos productos se comercializa en lo que es Suiza, Alemania, Italia y Bélgica, en lo que es Europa. Ahora ya en el caso de Canadá, pues estamos trabajando con el cliente Tentauso y luego también pues este mismo cliente se encuentra en los Estados Unidos. Okay. Y los productos que promueve Casa Cervantes a través de los productores, ¿cuáles son y a dónde están incursionando actualmente? Los promovemos ahí en la Casa de Cervantes.
y hay organizaciones que nos piden, digamos, pedidos de café y los llevamos a sus oficinas. Son organizaciones internacionales la mayor parte. Y los productos está el café, como le decía, por libra, y tenemos miel, productos alimenticios, jaleas, mermeladas, jocotes de miel, y textiles, mucha artesanía, madera y los materiales reciclados como las canastas. El elemento del encadenamiento productivo, ¿cómo se amarra actualmente entre los productores que ustedes tienen en Casa Cervantes? Bueno, actualmente ellos llegan, nosotros lo único que hacemos es recibir el producto y luego, pues, si hay alguien interesado, hacemos el enlace, pero es lo único que hacemos actualmente. Pero sí se necesita desarrollar un mejor dinamismo en ese encadenamiento. ¿Qué apoyo reciben actualmente de las instituciones públicas, de los gobernadores, de alcaldes, de los consejos de desarrollo para promover los productos que ustedes realizan? Ya, con relación a lo que es gobierno, en algún momento pues se han ejecutado proyectos en lo que es capital de trabajo. En este caso podemos hablar de Fodigua, que nos proporcionó 120,000 quetzales, que eso se distribuyó en 3 grupos de mujeres del área de Sololá. Luego, con relación a lo que son las autoridades locales, en algún momento lo que se coordina con ellos son ferias que se realizan donde ellos dan el apoyo para la organización. Básicamente en eso nos están apoyando las autoridades locales, tanto en el área de Sololá como en Alta Verapaz. ¿Cuál sería su mensaje final, usted como productor y ahora que ha incursionado en mercados europeos, para que vean que hay grandes oportunidades, para que no es necesario que vean que hay que ir a migrar, para que poder conseguir trabajo y generar también economía para sus familias, que sino que en Guatemala tenemos todo lo necesario para que no tengan que salir del país? Sí, yo creo que en primer lugar, en este caso sí se necesita mucha conciencia y concientización hacia los jóvenes, porque de alguna manera en la actualidad pues se está enfocando un poco más a personas ya de mucha edad, pero yo creo que también es necesario tener esa visión de empezar a inculcar a los jóvenes, porque son ellos los que realmente tienen una ambición ahora de tener dinero así rápido, sin ir viendo de que aquí en Guatemala realmente se puede, solo que hay que ir viendo de qué manera entrar en sí a lo que son los pequeños empresarios o productores para ir teniendo dinero. Yo creo que es algo que las personas con quienes trabajamos en la actualidad lo han hecho, ¿verdad? Donde ellos han manifestado, o ellas, de que a través de la producción y comercialización de artesanía, ellos o ellas han logrado de sacar adelante a sus hijos. Y yo creo que si los jóvenes también ven de esta manera, yo sé que van a salir adelante. Tal como usted decía, de que en Guatemala hay oportunidades también en lo que es la parte económica. ¿Cuál sería su mensaje final y cómo ha consistido el apoyo que les ha dado el Mineco a través del programa de Comercio Justo? Bueno, el gran apoyo que hizo la Mineco fue unirnos a la comisión. Desde ahí podemos hacer mucho, unidos todos los que estamos trabajando en el comercio justo, la economía solidaria, y pues yo pienso que hay mucho por hacer. Creo que los nuevos gobiernos, o el nuevo gobierno que viene, tiene mucho por hacer, y agradecemos también la oportunidad que nos dio el ministro ahora con apoyarnos con la segunda Feria Nacional de Comercio Justo. Son pasos muy pequeños que vamos dando, pero la economía solidaria viene para dar más, es una buena alternativa para todos. Claro, que para que se haya un fortalecimiento del desarrollo económico rural y también el crecimiento de las MIPYMES en Guatemala. Muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Vamos a un corte y luego continuamos. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo bloque nos acompaña la señora Miriam Otzin.
Ella es directora de la Fundación Mayan Works de Chimaltenango. Y también el señor Francisco Chanté, él es el gerente de la Asociación de Desarrollo Productivo y Servicios Ticonel de San Martín, Jilotepelte de Chimaltenango. Gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿En qué consiste el trabajo que hace Fundación Mayan Works, y cómo es que nace en Guatemala? Mayan Works nació en el año 95. Fue después de la guerra interna que quedaron muchas mujeres viudas en el área principalmente de Chimaltenango. Y fue por esa razón que nació Mayan Works, para darles a las mujeres una oportunidad en que habían quedado solas, para poder trabajar desde casa sin descuidar a los niños y poder así generar ingresos alternativos. Las artesanías que ellas producían fueron llevadas por una norteamericana a Estados Unidos, y fue así como se creó la organización. La idea fue creciendo hasta que lo que es hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios realizamos un promedio de 6 exportaciones anuales hacia Estados Unidos principalmente. ¿Cuántos son actualmente los miembros que están en Mayan Works y de qué lugares son? Son un promedio de 125 mujeres. El enfoque de Mayan Works es directamente el apoyo para mujeres del área de Chimaltenango y del área de Sololá. Okay. ¿Qué actividades realizan en Ticonel, don Francisco? La asociación Ticonel, que surgió en el año 2000 como tal, actualmente, dado la experiencia que hemos venido desarrollando, básicamente nos concentramos en 4 unidades empresariales. La primera es un encadenamiento forestal que desarrollamos desde la parte de los viveros, generar las plantaciones con los mismos productores. Tenemos una carpintería y pues accesar sus productos en el mercado. Después de esa unidad también estamos trabajando una unidad de un proyecto textil con un grupo de mujeres. Ahí tenemos a 270 mujeres involucradas. Derivado de esta experiencia, estamos también facilitando nuestros servicios a otras micros, pequeñas y medianas empresas en Guatemala en torno al manejo forestal, a productos agroforestales, generando los servicios de desarrollo empresarial. Y por último, también estamos desarrollando una unidad de microfinanza dentro de la organización para facilitarles pequeños capitales de trabajo para los productores en San Martín, Jilotepeque. ¿Qué logros ha alcanzado actualmente Ticonel a través del programa de comercio justo? Bueno, más que en el tema de comercio justo, es un tema bastante interesante para nosotros y es un reto. Sin embargo, estamos ahorita a través de nuestras alianzas que tenemos tanto como que con el sector público y privado, es ahí donde nos ha interesado involucrarnos en la Comisión Interinstitucional de Comercio Justo en el Ministerio de Economía. Hasta el momento tenemos ahorita 3 años de haber empezado, empezar a sensibilizar a los productores en el tema de comercio justo. Pues estamos todavía en esa fase, no con una gran experiencia en el tema de comercio justo, más sin embargo sí estamos generando esas capacidades desde lo local hacia el mercado, ¿verdad? Doña Miriam, ¿cómo comercio justo ayuda y aporta al desarrollo económico rural y a través del trabajo que hacen con Mayan Works? Bien, para nosotros el comercio justo ha sido realmente una herramienta básica para el comercializar los productos directamente de las artesanas, ya que desde la creación de Mayan Works se formó parte de comercio justo de Estados Unidos, de la Fair Trade, no sé si la pronuncio bien, pero estamos asociadas hacia este mercado, y a través de esto es que nosotros empezamos a comercializar. Y cuando surgió el movimiento aquí en Guatemala, entonces ya pues nosotros nos involucramos, porque ya hemos venido trabajando, digamos, desde el inicio. Básicamente es crear la transparencia, el diálogo y el respeto mutuo entre las artesanas, ¿verdad? Y que realmente el producto venga de la casa
hacia el consumidor final, ¿verdad? Entonces MayaWorks lo que hace es facilitar ese medio para que el producto de las artesanas llegue, y a través también de esta herramienta es que podemos también apoyar a los grupos de artesanas con programas de educación, como son becas, como alfabetización para los grupos de mujeres, y también el apoyo de microcréditos, que también brinda otras alternativas de ingreso para las familias. Actualmente, ¿cómo ha sido la participación de las mujeres jóvenes en MayaWorks? Bueno, es una de la visión, y creemos que la diferencia quizás que tiene MayaWorks es que tengo la oportunidad de ser la directora, la administradora de esta organización, y que al mismo tiempo también vengo de esta área, vengo de este lugar donde hemos visto desde niños crecer, y un día quizás pues yo tuve el sueño de decir, bueno, un día yo quiero estar en un lugar donde yo pueda apoyar a la comunidad donde yo crecí, y gracias a Dios esto se ha cumplido. Entonces la diferencia de que yo viví en estos lugares, pasé por limitaciones económicas, pero aquí estamos. Entonces yo le puedo decir a las jóvenes mujeres que sí se puede lograr, aunque estemos en un lugar, en una comunidad donde quizás no tenemos muchas oportunidades, pero con las que tenemos, con lo que la vida nos está dando, con lo que se nos puede dar, podemos hacer mucho y podemos también salir adelante. Gracias a Dios yo puedo decirle a las mujeres, sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo, con muchas luchas, pero aquí estamos. ¿Cómo a través de comercio justo se puede lograr el encadenamiento productivo de las empresas en el área rural? Bueno, mencionaba, definitivamente están los pilares importantísimos desde los productores en las comunidades. Lo que no queda muy claro muchas veces, que los productores pues no logran salir o dar un paso más allá. Ahí donde viene el tema de ya sea un cooperante internacional o el sector público que pueda invertir con los productores en el área rural para poder facilitar, digamos, ese acceso de sus productos en el mercado, para poder cerrar ese ciclo productivo, facilitándoles no solamente el tema de capital de trabajo, sino principalmente la formación y generación de capacidades de los mismos productores, que esto contribuye, digamos, a potenciar y aprovechar las distintas oportunidades, tanto como de mercado y de financiamiento que existen en el mercado, ¿verdad? Vemos de que el elemento de la responsabilidad social empresarial es algo fundamental que tienen que implementar las empresas. Ustedes en la asociación lo están actualmente utilizando. ¿Cómo lo han estado desarrollando? Definitivamente, con el hecho de que, como lo comenta Miriam, somos parte de las organizaciones de base, y esto definitivamente a través de esa base social estamos comprometidos como hacer cumplir con las responsabilidades con los productores en el tema de cómo lograr pagar el tema de mano de obra, facilitar los precios accesibles a los productos, a los productores también, ¿verdad? Para que todos ganemos, y yo creo que lo que estamos buscando es el desarrollo rural como tal en las comunidades, ¿verdad? Vemos claramente que a través del trabajo de las asociaciones y otros organismos y el sector público pueden ayudar en conjunto para fortalecer estas micro, pequeñas y medianas empresas y lograr encaminarse hacia el desarrollo departamental. Gracias por habernos acompañado a Inversión y Desarrollo. Vamos a un corte. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer bloque nos acompaña el señor Ministro de Economía, Luis Velázquez, y también el señor Iván García, Coordinador de Comercio Justo del Ministerio de Economía. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. ¿Cómo el Ministerio de Economía apoya el fortalecimiento de las MIPYMES, de la micro, pequeña y mediana empresa en Guatemala? Bueno, el sector MIPYMES representa para Guatemala cerca del 85% de la generación de Producto Interno Bruto, así también en generación de empleo, y por el componente social que tiene, estas empresas normalmente se ubican en el interior, en los departamentos, en los municipios. Le damos un apoyo total a las MIPYMES. Hemos establecido políticas ya MIPYMES para migrantes,
hemos establecido política MIPYMES para desarrollo del sur, del oriente, del norte, del occidente, del centro. Hemos estado velando por el acceso al crédito, velando por la capacitación de las MIPYMES, por la transferencia de tecnología, por la búsqueda de nuevos mercados para que ellos puedan ubicar sus productos a nivel regional, departamental, nacional y del exterior, para el tema de encadenamientos productivos y para su internacionalización, participando en ferias en distintos países, y que esto se pueda ver como un efecto multiplicador de las MIPYMES en Guatemala. ¿Cómo la iniciativa de comercio justo beneficia a los productores del interior del país? Tal vez solo quisiera resaltar antes, el tema de MIPYMES ha sido prioritario para Guatemala. Estamos enfatizando bastante en este momento, pero también es una tendencia internacional que viene. En el tema de comercio justo y solidario se acercaron al Ministerio de Economía distintos productores solicitando el apoyo, se los hemos estado dando, y por supuesto también velando por el consumidor de tal forma que él mismo pueda obtener productos de excelente calidad. Lo que pretenden estas organizaciones es que no hayan intermediarios, es decir, que los beneficios se centren básicamente en los productores y en el usuario o el consumidor final. Tienen el programa de comercio justo, que es iniciativa del Ministerio de Economía, pero tienen el elemento también de precio justo. ¿En qué consiste este elemento? Bueno, el elemento de precio justo es una parte muy importante dentro de lo que es el movimiento de comercio justo, dado a que al productor se le da un precio de garantía. Okay. Y adicional. ¿Cómo lo pueden en este caso para que ellos puedan saber cómo manejar esta parte del programa? Digamos, cuando el productor se certifica, digamos en el caso del café, hay un precio de garantía para este producto. Digamos que es el que va a pagar en este caso el importador. Además del precio de garantía existe un premium. Es un costo adicional, digamos en este caso, que se le da a la asociación de productores que está exportando el producto, y que ellos lo deben utilizar especialmente en actividades netamente sociales. Es decir, por ejemplo, si quieren construir una escuela o comprar equipo para mejorar sus relaciones comerciales. ¿Qué productos están actualmente incursionando en el programa de comercio justo? Guatemala actualmente está incursionando en lo que es café, miel, algunas verduras, té y artesanías. ¿Cómo la iniciativa de comercio justo ayuda a los productores a que incursionen en el mercado nacional y también internacional? Ellos se han ido organizando, es decir, que el concepto de asociatividad es muy importante porque pueden compartir economías de escala, se pueden transferir conocimientos de un productor a otro, y por supuesto que esto les beneficia porque ellos tendrán mayor rentabilidad en los productos y servicios que ponen a disposición de la población, y también les beneficia porque conocerán de mejor forma a sus distintos consumidores o grupos objetivo. Al no haber intermediarios, ellos podrán tener la posibilidad de interactuar de una forma más directa con los consumidores en general. El tema de comercio justo y solidario es una tendencia que está creciendo bastante a nivel mundial. Guatemala no puede ser ajeno a ella, y por eso es que nosotros apoyamos a lo que son productores. Normalmente son micros y pequeños productores. Ok. ¿Qué apoyo les están dando directamente a través del programa de comercio justo para el fortalecimiento de las MIPYMES? Esto se hace a través de dos maneras. Una es a través de los convenios o acuerdos de cooperación que nosotros firmamos con instituciones extranjeras. Digamos, tenemos el caso de CECI, que es el Centro de Cooperación Internacional de Canadá, que con ellos trabajamos toda la parte de lo que es asesoría técnica, y asimismo acabamos de empezar un programa de trabajo con Emmaus, Fundación Social de España,
con quien estamos ahorita en la fase de preparación del programa para el año 2012, ¿verdad? De cómo se va a sensibilizar en este caso a la población en general en el tema de comercio justo. ¿Cómo los elementos de productividad y competitividad van dentro del programa de comercio justo? La competitividad y por ende una productividad integral es y debe ser parte del sector emprendedurismo en general. Particularmente en las MIPYMES necesitamos elevar la productividad y la competitividad. En el tema de comercio justo hemos estado trabajando con ellos a que mejoren su productividad, a que mejoren sus índices de desempeño, a que mejoren su competitividad en forma integral, a través de capacitaciones, a través de conocer mejor sus mercados, a través de hacer comparativos o benchmarks, que ellos se comparen con productores de otras regiones del país o de otros países, y hemos insistido mucho que el tema de productividad y competitividad en cualquier sector, no solo en el comercio justo, no solo en las MIPYMES, es importante para ser competitivos, porque hoy debemos de visualizar al mundo completo como el mercado al cual nosotros queremos llegar. ¿Cómo la cooperación internacional es fundamental para el apoyo de este tipo de programas? Sí, para nosotros es fundamental, específicamente porque no tenemos un presupuesto específico para el tema, ¿verdad? Entonces, en este caso, a través de la cooperación internacional es que nosotros logramos elaborar todos los programas de capacitación técnica, de asesorías, de información y de actividades de promoción que realizamos. ¿Cómo los gobernadores, alcaldes y consejos de desarrollo apoyan la parte del programa de comercio justo? Bueno, ellos lo apoyan directamente desde las funciones y desde el punto de vista local que realizan la actividad. Digamos, en algunos casos tenemos contacto directo con ellos y, digamos, a través de las capacitaciones que llevamos a los diferentes departamentos, ¿verdad? Ellos muchas veces nos apoyan en proporcionarnos, digamos, muchas veces los salones o la infraestructura básica para poder desarrollar los talleres que realizamos en el interior del país. ¿Cuál sería su mensaje final hacia la juventud para que vean de que hay oportunidades a través de estos programas como el comercio justo o el fortalecimiento de las MIPYMES, tengan la oportunidad de poder accesar a emprender una empresa en Guatemala? Guatemala es un país relativamente joven. Este es una gran fortaleza que tenemos. Más del 70% de la población es menor de 30 años y Guatemala tiene muchas fortalezas en recursos naturales, nuestra posición geográfica, salida a los 2 océanos, en fin, tenemos muchas fortalezas, pero una de ellas, tal vez la primordial, es que nuestro recurso humano es muy emprendedor, está dentro de los más emprendedores del mundo, tenemos una infraestructura de comunicaciones de las mejores del mundo. Y en ese sentido, fuimos a México, recientemente conseguimos que Guatemala sea la sede del tercer Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios y estamos apoyando esta iniciativa como Ministerio de Economía, promoviendo que el año 2012 sea el año del tercer Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios. Aunado a este tema está el cooperativismo, que el año 2012 será el año mundial del cooperativismo. En fin, estamos apoyando una serie de iniciativas desde el Ministerio de Economía, además de apoyar a las MIPYMES, apoyamos a los migrantes, apoyamos a los jóvenes emprendedores, hemos establecido una política para el desarrollo de la mujer emprendedora también, y con el concepto de MIPYMES para el interior del país estamos muy optimistas para que Guatemala logre un mejor desarrollo económico que se traduzca en un mejor desarrollo social en función del cumplimiento de los objetivos del milenio para alcanzar el desarrollo humano que todos los guatemaltecos deseamos de corazón. Señor Iván, señor Ministro de Economía de Guatemala, muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso.